Hola, bienvenidos. Esto es Charlas Somáticas. Nos encontramos nuevamente. Ahí ya pasaron más o menos 2 semanas de la última charla. Como saben, la idea es traer diferentes profesionales del mundo somático para que nos cuenten su experiencia, su camino, cómo la curiosidad o la vida los fue trayendo hacia el mundo de Somatic Experience. Esa es la idea de los episodios. Y en ese camino ir formando como una especie de gran tejido de definiciones, conceptos, recursos, ¿no? Historias más que nada, creo yo que es lo que más a mí me interesa. Y en ese caminito hoy tenemos a una colega de formación que está por el sur de la Argentina, con frío también como acá en Tres Arroyos. Ella es Regina Baechli, la pueden encontrar en Instagram como @reginabaechli.psi. Hola Regi, Ujú. bienvenida. Hola, ¿Cómo lindo estar llegás? acá. Con frío eh, y también con calorcito, ahí, de tu compañía. Bien, qué lindo, me encanta. Bueno, ahí estábamos charlando un poquito con Reggie cómo le gustaría ser presentada y la idea es que nos cuentes cómo te gustaría presentarte en el episodio de hoy. Bueno, me gustaría mencionar que soy psicóloga analítica junguiana, eh, que es una de las cosmovisiones, es una de las maneras de mirar en la clínica que me viene acompañando ya hace 6 años. Y lo último en lo que incursioné y que más estoy usando es el Somatic Experiencing. Eh, Soy terapeuta corporal, estoy en el nivel intermedio de la formación. Ujú. Bien, bien. Bueno, bienvenida, qué linda presentación y como siempre digo, ¿no? Cada una tiene sus partecitas y que aparte, ¿no? Uno también es terapeuta en función también de su propia historia, de su propio recorrido, ¿no? En la parte propia. Y en ese camino preguntarte, ¿no? Que tenemos algunas preguntitas, como todos saben, que orientan un poco el episodio y le ponen un borde. ¿Qué significa para vos Somatic Experience en este tiempo que lo estuviste como Mm, explorando y haciéndolo parte de tu espacio terapéutico? mm. Bueno, esto que decías de la propia historia, los dos enfoques teóricos me sirvieron para diferentes momentos de mi vida. Eh, y Somatic llegó en un momento donde necesitaba poder continuar un embarazo. Y eran muchas las afectaciones a nivel físico, a nivel emocional. Ujú. Eh, Así que fue buscar esa herramienta sugerida por mi osteópata de ese momento, Ah, eh, como una manera así de poder atravesar todos esos sentires, eh, y de poder tolerarlos también, ¿no? Como me trajo eh, ese conocimiento, el de la ventana de tolerancia. ujú. Cuando, Wow. cuando estoy por dentro y estoy pudiendo con eso que estoy Mm, sintiendo y cuando eso me está empezando a superar. mm, Bueno, y ahí ya viene también la idea del recurso, ¿no? ujú. Como para poder acompañarnos en eso que Oh. está haciendo mucho, muy desafiante. Bien, bien, me encanta, me encanta. Y bueno, ya un poco respondiendo esto, ¿no? Porque la siguiente pregunta suele ser cómo llegaste a Somatic Experience, cómo fue tu Mm, contacto y cómo fue tu caminito para terminar decidiendo, ¿no? Che, me gustaría meterme a estudiar y saber un poco más de esta herramienta como para llevarla al espacio propio. ¿Cómo fue ese descubrimiento, ese camino? eh, con lo primero que me topé fue con la teoría polivagal. Ujú. Me acuerdo que ahí tenía un matete de, bueno, pero somática es teoría polivagal, teoría polivagal. Ah, Bueno, ok, y ahí descubrí que somatic se amparaba en los conceptos de la teoría polivagal. bien. Eh, bueno, y después quise empezar a experimentarlo, como, bueno, ¿cómo se vivencia esto? Mm, ¿Cómo es que se puede pendular? ¿Cómo es que se puede titular? ok, E ir conociendo también como los diferentes estados del sistema nervioso. Ay, ¿cómo es en mí eso también, ok. ¿no? Como,
empezar a subjetivarlo. Bien, y ahí me da curiosidad porque yo sé que vos hiciste al revés de lo que normalmente, va, no sé si al revés, es tu camino, que no es el del resto. Esto que ustedes habían hecho con Jessie, que es otra colega del grupo somático nuestro de formación, de la misma camada, habían hecho el módulo de trauma de desarrollo. Mm, ¿Eso en qué momento es verdad. sucede? En el 2023, eh, bueno, eh, ahí también fue muy bonito encontrar que Liana también miraba desde el análisis junguiano. Entonces fue encontrar eso en una persona, cómo iba entremezclando esos dos mundos de la terapia corporal y del análisis junguiano. ¿Y Em, cómo dan o sea, cómo dan con llegar a hacer el módulo de trauma de desarrollo? ¿Cómo se enteran? ¿Cómo, digo, esa parte me da curiosidad? sí, yo estaba siguiendo el Instagram de la cuenta de los organizadores de Argentina. Ah, perfecto, ok. Ujú, ujú. Sí, sí, es que venía desde atrás, muy curiosa, Bien, eh, en Instagram, en la página web, leyendo de manera autodidacta hasta que dije, bueno, voy a hacer la formación. O sea, voy a bien. hacer el workshop No, claro, primero el workshop. y según cómo me sienta y cómo me siente esto, no, Bien. y cuando hicimos el workshop fue como Pero esto. vos cuando hiciste el workshop, ¿ya estabas embarazada o no estabas? Esa es la duda que tengo ahora. No, 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 pero sí estaba con niveles de activación interesante y bueno, y con toda una sintomatología claro. eh, que con el embarazo se acrecentó y ahí fue como, bueno, empezar a estudiar y empezar a tratarme también, a acompañarme de ahí. Bien, 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 qué lindo. ¿Y qué te trajo ese módulo? ¿Te acordás un poco qué fue? O no sé, desde lo experiencial, digo, no desde la parte teórica, ¿no? ¿Cómo fue encontrarte Mm. con... Digo, porque para mí Bueno, hubiera sido re diferente la experiencia si hubiera empezado en ese módulo para después llegar a la formación, ¿no? No sé. mm, mm. Fue muy intuitivo. Yo no sé muy bien qué, no sabía muy bien qué iba a pasar ahí, Claro, pero sí sentía como un gran sí, como muchas ganas de tener esa experiencia. Además era viajar a Buenos Aires, viajar con una claro. amiga, o sea, había como todo un contexto también que lo facilitaba Mm. y que nos entusiasmaba. Bueno, después conocer a Liana, eh, para mí eso también fue un antes y un después. Acá por las dudas que alguien escuche que no haya escuchado otros episodios, Liana Nieto es la formadora más, para mí, reconocida o la que yo también más disfruté formarme durante los años de la formación de Somatic Experience Argentina. Ella es como una de las referentes a nivel Latinoamérica, está formada directamente de Peter Levine, quien es el fundador de Somatic Experience, y es quien nos ha acompañado en los niveles más avanzados, tanto a Reyes como a mí. Y bueno, tienen un episodio con ella, dos episodios hacia atrás, la pueden encontrar acá en el podcast también para si quieren conocer un poco más de su voz y su manera de ver el mundo, ¿no? Que es tan especial. Está acá, cuidando la espalda, hace 2 episodios atrás. Sí. Eso, conocerla a ella y su manera tan humana, tan poética de acercarte. Sí, la experiencia fue como, "Ah, a mí me pasa esto, pero a mí me pasa esto no desde un lugar del juicio, sino de nuevo desde un lugar desde la compasión, de la curiosidad. Por lo Mm, menos a mí me facilitó mucho eso, mirarme de esa forma, mm, conocerla a ella. Eh, bueno, y después también la experiencia, que después me entero que eso se llamaba toque de contención, sí, ah, pero muy activada por el módulo, muy desafiante el contenido del módulo, y bueno, poder tener la experiencia ahí de acercarme a ella, pedirle contención y sentir eso, esa contención tan humana, tan acuerpada, mm, eh, con alguien que conocí hace 2 días. mm, Y, y ahí realmente sentí que algo se reparó mm. eh, de la Wow. historia, de mi historia,
y sentía que era de más chica, ¿no? Como no tanto de la adultez, sino más desde la infancia, desde la adolescencia. No hubo una experiencia, no hubo un recuerdo, ¿no? Que yo te pueda decir, ah, esto se reparó, pero sí que se sintió muy así, Claro, como muy, muy reparador. un registro, ¿no? Que aparece ahí. Sí, de una Bueno, experiencia que no había sentido nunca, también fue como muy novedoso esa forma de contener, mm, claro, la me de, encanta. la de toque, muy sentido. Totalmente, totalmente. Nosotros ahora en Chismecitos que vamos a contar en el módulo avanzado, que fue el que nosotros terminamos ahora en julio del 2026, es un módulo que está súper abarcado a lo que es el toque y sí, es una herramienta como eso, ¿no? Que es realmente muy poderosa y que tiene como ciertas características de contención que no sé, son muy flasheras, por decirlo de alguna manera, no sé Mm, qué palabra mm, usar, pero que está buenísimo porque es esto, ¿no? Como ser recibido con la mirada del otro, pero también como ser recibido con el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo esté ahí mm, cumpliendo esa función es muy, muy loco y bueno, yo en este caso yo no vengo del plano de la psicología, o sea, no soy profesional psicóloga. Pero bueno, me interesa también saber eso, ¿no? ¿Cómo es para alguien que está formado en psicología de repente encontrarte con esta mm, manera de acompañar que incluye un toque terapéutico? ¿Cómo fue eso para vos? mm, En lo mm. propio, ¿no? No, no tenés que hablar por la psicología, sino por vos misma. Sí. Eh, yo sigo con la curiosidad de experimentarlo, ¿no? Como Ujú. recién estoy retomando consultorio de manera presencial. Yo soy medio de la camada post pandemia, entonces tengo más experiencia online que presencial, Claro, pero está el deseo de probarlo. Sí que después de algunas sesiones, como, ah, podría haber usado esta herramienta, ¿no? Como que llega después, ok, como que no llega en el momento. bien, Eh, y lo tomo como que todavía está ahí, ¿no? Como bien, quizás que todavía no estoy preparada, no sé. Y desde mi, mi formación es desafiante, porque, o por lo menos donde yo me formé, es una facultad que pondera el análisis, la interpretación, mm, la palabra, ¿no? La escucha más de lo que la persona está contando, lo que la persona está narrando. Entonces es un desafío claro, salirse de eso que ya está aceitado, que ya está automatizado, ¿no? Para poder eh, tener esa otra escucha, más de lo corporal, de lo mm, físico. ujú. ¿No? Entonces, siento que estoy todo el tiempo en los dos mundos, ¿no? Como que estoy escuchando lo que está diciendo y también estoy escuchando el tono en el que lo está diciendo, por Claro, ejemplo. claro, me Eh, encanta. Bueno, es como muy o los enriquecedor, silencios. ¿Eh? es como muy enriquecedor también, como que la experiencia tuviera más grosor, me da la sensación, ¿no? Como que hay más. Sí, sí. La psicología me dio una base y es como que está todo el tiempo y te da profundidad también, sí, Claro, total. totalmente. Y también el desafío, ¿no? Si yo quiero hacer exclusivamente somatic, bueno, ¿no? Como no estamos analizando, no estamos interpretando, ¿no? Como, o traerlo como, esto es algo en lo que estoy pensando, ¿no? O mencionar, es una hipótesis, ¿no? Fíjate si te hace sentido. Mm, total, total, me encanta lo que traes y esto, ¿no? Estos debates que a veces uno tiene y para dónde ir y para dónde no, y qué hilo seguir o cuáles no, cómo es esa confirmación que a veces uno tiene, ¿no? Eh, Mm, mm, me parece muy, muy interesante, como algo para pensarlo, ¿no? Que está bueno ir ahí como uno empezando a darle esas vueltitas, que creo que es lo que Somática está trayéndonos a todos desde el camino que uno lo mire, ¿no? Está ahí como trayendo esas nuevas preguntas o esas nuevas maneras y que sí, a veces uno tarda, ¿no? En ir como, bueno, nosotros mm, ahora en la formación, para orientar un poco a los que escuchen, en el nivel avanzado que terminamos en julio, justamente le preguntaban a Liana, bueno, cómo incorporar el toque a las sesiones, porque justamente uno viene mm, también igual en un cierto camino que no incluye el toque. O sea, nosotros hasta a principios del año las herramientas eran otras y ahora se sumó esta herramienta
y era muchas la pregunta, che, ¿cómo le digo a la persona de repente vamos a hacer un toque? Como, no sé, es medio Mm, que, ¿cómo hacemos, no? Porque hasta ahora era toda la pregunta, bueno, ¿qué sentís? ¿Dónde lo sentís? Y uno va como explorando desde ese lugar en una sesión de Somatic Experience propiamente dicha. Y ella lo que decía es como que lo que trata de hacer es decir, bueno, cada tres o dos sesiones hacer una sesión de toque. Y yo decía, claro, está re bueno porque es como una manera de proponerlo mm, y, ok, lo traigo, ¿no? Y vamos a ver qué va pasando acá con esta herramienta. Y me gustó mucho esa respuesta, porque creo que también hay algo de eso como de que a veces toca proponerlo, ¿no? Y como traerlo para ir mm, viendo qué pasa, ¿no? A veces, y que siempre es una, ¿no? Como todo en Somatic es una invitación. Obviamente que la persona puede elegir no ser tocada y es hermoso registrar que el otro está diciendo no, porque también eso trae una mm, información. eh, pero me gustó esa propuesta porque creo que es eso, es una herramienta tan distinta a lo que todos estamos acostumbrados. Yo misma habiendo sido paciente de un terapeuta tantos años, digo, ¿cómo sería para mí que de repente alguien me ofrezca esto? Yo mm. trato de ponerme mucho en ese lugar, ¿no? ¿Cómo le voy a ofrecer al otro cierta seguridad? ¿Cómo va a ser el acercamiento? Em, Sí, y no está dentro del encuadre, por lo menos del encuadre psicológico. Entonces, bueno, no. puede producir mucha inseguridad, ¿no? Sabemos que lo previsible nos trae seguridad, entonces nunca voy a imaginar que en una sesión psicológica me pueden ofrecer, ¿no? Como un toque de contención, entonces sí, para mí es necesario proponerlo, fundamentarlo. Yo, por lo menos a mí me da mucha seguridad y veo que a la persona también, fundamentarle el para qué te estoy preguntando qué estás sintiendo, para qué te estoy pidiendo que lo describas, ¿no? Como, Ok, eh, claro. ¿Cuál es el sentido, entonces, ¿no? De eso? ujú, ujú. Y creo que también, o por lo menos a mí me pasa, como que nos vamos orientando. Ah, estamos yendo hacia ahí, ¿no? Totalmente. Como esto tiene este sentido o me va a ayudar a esto, porque, a ver, es raro. O sea, no estamos acostumbrados a Totalmente. estar. Gracias por decirlo. Sí, es muy eh, raro. siento, ¿dónde lo siento? ¿Qué tamaño tiene? ¿Tiene una temperatura? ¿No? Imagínate tocarnos, Sí, sí, ¿no? sí. Como si una de las consultas, por lo menos en este tiempo, es la falta de conexión, o sea, esto de Mm. que el otro me toque, el tocar a otro, entonces eh, Sí, sí, y un tiempo. como si nos hubiéramos deshabituado también, ¿no? A todo eso. Y está costando Ujú, recuperar, o hay, bueno, no sé si costando, ¿no? Hay que hacer, mi sentir es que hay que hacer un trabajo o mi sueño, ¿no? Es como hacer un trabajo de reconectar con esos espacios donde nos miramos, ujú, donde nos tocamos, donde estamos con el otro, no solo en el plano virtual, ¿no? Creo que hay algo muy ujú, hermoso de posibilitar eso también y como de valorar el esfuerzo que eso es también, ¿no? Como es un gran esfuerzo hoy en día encontrarse en la presencialidad. Para mí, mucho ujú, más que lo que era. O sea, yo el otro día pensaba como, no sé, hace 6 años yo veía a mi psicóloga una vez por semana y me tomaba un colectivo una vez por semana y le dedicaba esa hora y después volvía a mi casa y ese viaje de vuelta y ese día que era medio dedicado para eso, la tarde, porque yo en ese ujú. momento vivía en Capital, en Buenos Aires y era todo un esfuerzo, ¿no? Digo como... Y hoy lo pienso y me parece un montón. Digo, no sé si lo podría sostener semanal, ir presencial. O sea, como que digo, wow, ¿cómo nos cambió también el chipeo de la cabeza con eso? Bueno, imagínate que encima vas a un lugar y va a haber toque, ¿no? Como que, bueno, Sí. ahí. Bueno, yo Nada. todo eso es algo que valoro y que se lo reconozco a la persona, ¿no? Como la previa. O sea, Mm. no piense que lo terapéutico es una vez que entras al consultorio, ¿no? Ya empezó desde que tomaste la decisión, de que me escribiste, de que te tomaste el colectivo, de que como la antesala. Sí, sí, de Ya hay pagar, algo ahí que se está trabajando, que se total. está cocinando, que... Totalmente, de eh, pagar por eso, ¿no? Hacer bueno, ese esfuerzo económico de poner ese recurso para eso y elegir, estoy acá haciendo esto y estoy dedicando este recurso, este tiempo. También, totalmente, me gusta eso sí, que sí. traes. Y volviendo a lo del toque, todas estas formas de ser tocada, ¿no? Como, bueno, la literal, la de que alguien me pone una mano encima en alguna parte del cuerpo. Y también esto, nos tocamos con la mirada, nos tocamos con lo que nos decimos.
nos autotocamos. Eso sí, es algo que uso, ¿no? Y que sale también, no sé, estamos hablando y la persona te lleva una mano Mm, al hombro. Bueno, total. como poder ahí eh, visibilizarle eso, como ese gesto ahí que está apareciendo. Totalmente, totalmente. Me encanta, me encanta. Bueno, y ahí, bueno, surgió esto, ¿no? Entonces vos, para retomar un poco la parte de hilo de Mm, línea, o sea, hicieron el módulo de trauma de desarrollo en ese momento con Jessy y después decidís empezar la formación, o sea, en el 24 empezamos, que ahí empezaste la misma, ¿no? ¿Está bien eso? sí, en el 24 fue el básico. Ujú, Bien. ¿Y cómo fue empezar para vos, llevar a tus espacios todo lo que ibas aprendiendo? ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo se fue dando? ¿Qué te fue pasando? ¿Qué ujú. fuiste encontrando, ¿no? También en llevarle a las personas esas herramientas. Eh, yo soy muy corajuda, o me creo muy corajuda, de que conozco algo y ya me dan ganas de empezar a investigarlo, de empezar a probarlo. Eh, Empecé desde la parte de recursar, Ujú. ¿no? Que también fue desafiante, porque también fue desafiante proponerle a la persona, como, Claro. bueno, ¿qué hiciste en esta semana que te gustó? O cuáles son las cosas que disfrutas. Como, ya este espacio no se viene a hablar de lo que me hace mal, o de los problemas que tengo, entonces era desafiante. Mm. Fue desafiante empezar por ahí. Claro. ¿No? Por la parte del recurso, de, bueno, esto que me trae calma, que me trae estabilidad, que me organiza. Ujú. Y fue muy también para llevármelo a la propia experiencia, como, y confiar porque a mí me estaba haciendo bien. Eh, lo que te contaba al principio, a mí me estaba ayudando a continuar, ¿no? Con la decisión y con el embarazo. Y Mm. bueno, entonces lo voy a empezar a compartir. Mm. Bien, bien, me encanta. Bueno, fue muy desde la parte del recurso también para cuidarme a mí, ¿no? Y cuidar Claro. lo que yo podía proponer en ese momento. Entonces, me acuerdo que todas mis consultantes de ese momento y a las cuales les iba agradeciendo, ¿no? Como les pareció bien ser acompañadas desde la parte más recursiva que desde la parte más activante. Claro. Entonces fue casi un año de estar en esa etapa eh, de Somati. Me encanta, dándole también un espacio a eso, ¿no? Que es lindo también, porque a veces uno en el afán de como resolver o estar o no sé qué, siempre está metiéndose hacia esto de lo activador, y digo, y en realidad también puede ser Mm. súper reparador y súper necesario y súper revolucionario estar en lo recursivo, ¿no? Creo que es algo, Ujú, una gran novedad que nos trae a todos Somatic Experience de cómo estar ante la vida, ¿no? No solo con lo terapéutico, sino uno mismo. Y ahí en ese caminito me da curiosidad dos preguntas ahí. Sé que hoy, a partir de tu maternidad, estás como trayendo mucho Somatic desde ahí. Lo veo en tu Instagram y en las mm, cosas que compartís como algo de también tu momento vital, ¿no? Me hace mucho sentido. Y la segunda parte sería que nos cuentes un poco cuáles son tus recursos o cuáles fueron los que fuiste desarrollando a través de estar en contacto con Somatic Experience. mm. El movimiento Ujú. es un gran recurso eh, y hacerlo consciente, ¿no? De nuevo, como, estoy moviendo el pie o eh, me puedo tocar, bueno, el toque también, ¿no? Me puedo apretar un poquito los brazos, las Mm. piernas, el movimiento, el toque, los apoyos, Ujú. sentir los apoyos. ¿No? Como, bueno, si de repente empiezo a sentir como que esto se empieza a cargar, o, bueno, ¿qué tal si me apoyo un poquito ahí en la silla, o sentir los isquiones? Mm. eh. Bueno, justo ahora estoy experimentando algo de nuevo, ¿no? Desde lo intuitivo, porque no sé de qué se trata. El otro día una colega, colega corporal, ¿no? Ella es osteópata, hablaba de los fulcros de atención, ¿no? Como diferentes puntos desde lo que podemos prestar atención. Y me quedó uno que es el corazón y el entrecejo, Mm. ¿no? Como también llevar la atención ahí, cómo se está sintiendo esto mientras estoy acá hablando con vos, Mm. o mientras estoy en sesión, Ok. ¿no?
me sirve para volver ahí a mí también, Mm, ¿no? Y no dejarme llevar claro, me encanta, me encanta. por lo que está pasando. Bien, bien, qué lindos recursos, me gustan. Y respecto a maternidad y estas cosas que estás compartiendo, ¿qué te dan ganas de contarnos o no sé, qué estás ahí Mm, explorando? Veo que hay una exploración, pero no sé qué tenés ganas de abrir acá. sí. Eh, yo digo, ¿no? Cuando llegan con ese motivo de consulta, que yo no soy psicóloga perinatal ni estoy especializada, que lo que sí ofrezco es la experiencia, ¿no? Como Ujú. de estoy en esa, estuve en esa, ¿no? Y desde ahí te estoy escuchando, como desde el entender todo lo que se puede activar y todo lo que se puede vivenciar, eh, desde el deseo de querer gestar, desde el estar embarazada y bueno, todas las etapas que le sigan, Ujú. ¿no? Como te escucho, no vamos a tener la misma experiencia, pero sí que nos tocamos por estar en el tema. Claro, Eh, bien. Entonces te acompaño desde ahí, sí, desde el entendimiento y desde la compasión, desde Totalmente. las ganas de escuchar a personas que están en esta. Ujú. Bien, bien. Me encanta esa curiosidad puesta ahí al servicio, en esas búsquedas, ¿no? De entre lo que le pasa a uno, lo que hay disponible, lo que va llegando. Em, Mm. buenísimo, me encanta. Bueno, no Sí sé. que después facilitar, ¿no? Como, bueno, desde lo junguiano, cómo esto se puede acompañar, desde Somatic, cómo se puede acompañar y desde Somatic, 100%. Se puede acompañar la maternidad si es un proceso, eh, por lo menos en la etapa del embarazo, 100% física. Totalmente. Y de las sensaciones. Mm, Full. mm, Y ahí que nos cuentes un poco eso, qué espacios tenés abiertos hoy, cómo la gente puede llegar a vos, a tu servicio, qué andas con ganas de hacer. ujú. En este momento tengo disponibilidad para lo que es psicoterapia individual para Ujú. adultos, Bien. eh, bueno, sesiones de somatic experiencing, como exclusivamente investigar ahí el método. Ujú. Y, y bueno, y el espacio también está abierto para si hay demanda o motivo de consulta puntuales sobre estos embarazos, Ok, puerperio, lactancia. buenísimo, buenísimo. Y estás haciendo tanto online como presencial, ¿no? Allá en... Sí, Bien. ¿Y dónde? online para todo el mundo y presencial Rawson Chubut, Argentina. Argentina. El Rawson Chubut de Argentina. Bien, me encanta porque por ahí hay alguien, viste, de la zona que de repente puede escuchar y puede, o puede pensar en alguien que le pueda interesar ahí conocer de qué se trata Mm, Somatic Experience y a mí me encanta que haya profesionales como por toda la Argentina, ¿no? No es algo de Buenos Aires nomás, que es algo que pasa mucho para, bueno, debe pasar en todos los países, ¿no? A veces solo las capitales son las que ofrecen ciertos servicios. Yo por lo menos acá donde vivo, que es un lugar chiquito, en la provincia de Buenos Aires, nada, también estoy muy disponible para lo presencial y bueno, todavía no llega, porque también digo, claro, a veces hay cosas como tan nuevas que lleva su tiempo, mm, que se escuchen en el lugar y ver si hay necesidad y si hay ganas y si hay exploración, pero bueno, con ese deseo de encontrarse con las mm. personas, ¿no? Me parece que es súper valioso encontrarnos, ¿no? Sí, ojalá, qué ganas de que Somatic llegue a los consultorios de Rawson. Exacto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay que ir ahí como llevando las banderas, digo yo, levantando esas banderitas. Así que bueno. Mm, Bueno, Reggie, qué lindo encontrarnos, qué lindo charlar de estas distintas miradas y que cada una pueda ir, esto que dije al principio, ¿no? De tejiendo esas definiciones y esas maneras también, ¿no? Porque yo creo que también esto, Somatic Experience es un abordaje que trae un montón de herramientas y después uno va viendo de qué manera, cómo lo quiere articular, en qué espacios sí, en qué espacios no, cuándo mm, proponerlo, ¿no? Esto que decís vos, explicar el porqué de esa propuesta.
que sigo confirmando que hay mucho, por eso esta es la idea del podcast, ¿no? Que hay mucho de la propia historia de cómo uno se acerca a la experiencia somática para después llevarlo a su propio espacio, ¿no? Y generalmente casi todas las personitas han tenido ese recorrido. Y de esto que dijiste también de lo intuitivo, ¿no? De algo de la confianza en que Mm, era por ahí. Y a veces uno mm, no puede explicarlo muy bien, pero hay algo que, ¿no? Que mm, tal vez es la confianza, o sea, la confirmación del cuerpo, de que hay algo ahí que es ujú. escuchado, que es mirado. Este, Sí, sí, total. Por lo menos en mí y me sigue haciendo sentido esto que escucho de ya tenés todo el análisis, ya tenés toda la interpretación y ya sabes qué es lo que pasa, cómo se llama, ¿no? Como hasta está conceptualizado. totalmente, Pero hay algo ahí que eso, que no deja de doler, que sigue sin estabilizarse, que sigue desorientado, eh, totalmente, y que te totalmente. sigue generando mucho malestar. Mm, Entonces, para mí eso fue somático, como esa pata, ¿no? Como totalmente. de, Sí, 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 hay un entendimiento que es como si uno diera una vueltita más en el espiral o pudiera sentirlo, ¿no? Digo, lo que el cuerpo trae, esa mm, experiencia que también ahí quedó guardada en lo alojado en lo corporal y necesita como ser escuchado también, ¿no? Y ser mirado. y que fue súper desafiante, ¿no? Digo, desde escuchar mi propio sentir hasta escuchar el sentir de las personas que llegaban, que de nuevo, ¿no? Una sabe que, que hay que validar, que hay que hacer psicoeducación emocional, pero después hay que hacerlo. ¿Cómo es Totalmente, ponerle el cuerpo a eso? ¿Cómo es totalmente. acompañar a que el otro sienta? Sí, y también me trae algo esto no sé por qué lo voy a decir acá, pero me viene a traerlo que también creo que por eso es tan complejo la cantidad de sesiones o personas que uno puede acompañar, ¿no? Porque es un Mm, darse de una manera tan compleja y tan multipartes, no sé, ¿entendés? Que si uno quiere estar y estar en ese sistema nervioso que se abre para recibir al otro, es acotado eso, mm, no es infinito. mm, No puedo estar con 8 personas por día, ¿no? Sería sí. re falso. No, No, es que es realmente eso, poner el cuerpo y poner el cuerpo a veces significa eso, que yo siempre le digo como empezar a sentir como la persona, es flashero esto, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esto que vemos, ¿no? Del campo y de eso que vamos sintonizando con lo que la persona va a traer, mm, pero implica eso, estar con las propias activaciones antes o estar con las propias activaciones después o estar totalmente. ahí danzando con, con lo que la persona trae y bueno, no siempre está disponible para eso. No, no, no. Y de, ¿no? La fineza del trabajo del propio terapeuta en esto que decís, de estar muy consciente de hasta dónde, de cuánta disponibilidad tengo, de que para qué no, esto que dijiste, che, ese tiempo tuve que estar en recursar y respetarlo y que las personas que llegaban estaban para recibir eso, ¿no? Como que creo que ahí hay un Mm, gran, gran trabajo de los terapeutas en encontrar como esa receta o esa cantidad, ¿no? Y que va cambiando todo el tiempo, no es lo mm, mismo todos los días, mm. no sé, me hace mucho sentido. Sí, y Bueno, esto de la vivencia, ¿no? Que a veces creemos que estamos disponibles y llegamos y no. y, no, no estaba tan disponible como creía. Tal cual, Bueno, tal cual. Tal ah, cual. Bueno, me encanta esta charla, me encantan los temas que abrimos y me encanta seguir trayendo personas diversas, mujeres, que nos van contando sus historias, ¿no? Y sus maneras. Así que bueno, agradecerte un montón. gracias, gracias a vos Gracias a los que nos por escuchan. hacerme parte. Sí, siempre, siempre todo el grupo de Somatic Experience de que vamos a ir compartiendo nuestro camino ha sido parte, así que siempre les dije que todas iban a ir de a poquito siendo parte del podcast, porque son parte del podcast, son parte de las que lo sostienen conmigo, así que bueno, súper agradecida, gracias. Los que, ay, casi tiro todo. La que nos escuchan, decirles que sigan el podcast, que dejen comentarios, que toda interacción colabora a que más personitas vayan enterándose de lo que estuvimos hablando y vaya teniendo más llegada. Así que bueno, Mm, a los que sigan escuchando, nos vemos en 2 semanas. Un beso grande. Gracias, adiós. chau.